Entonces, a ver, con los métodos numéricos que dijimos que son secuencias de cálculo, ¿qué es lo que vamos a poder calcular o qué es lo que vamos a poder aproximar? Nos va a servir para resolver problemas, por ejemplo, de encontrar la raíz de una función, para encontrar raíces. Recordemos qué es la raíz de una función. La raíz de una función es el punto donde esta función va a cruzar el eje X, ¿no? X, f de X. Esta es la raíz de la función. Entonces vamos a aprender métodos para calcular raíces de funciones. También existen los métodos para encontrar raíces o soluciones de sistemas de ecuaciones. No solo una ecuación, como en el caso de arriba, sino sistemas de varias ecuaciones, donde la solución para este sistema va a ser este punto donde las funciones se cruzan. También tenemos el problema de encontrar valores mínimos o máximos de una función. El máximo y el mínimo de una función. Otro problema sería la integración. Integración de una función, que sería que el área bajo la curva o completa de la curva, o bien de una zona de la curva. Tenemos también el problema de interpolación. Todos estos son problemas numéricos que no nos vamos a topar en todas las ingenierías. Entonces, el problema de interpolación sería que tengamos una serie de datos. Tenemos una zona donde no conocemos los valores de la función. Entonces, a través de los valores que conocemos, somos capaces de encontrar un valor aquí, ¿sí? De interpolar valores entre los que conocemos. Está claro el problema de derivación también. Encontrar la tangente a la función en algún punto. Están los problemas de las ecuaciones diferenciales. Ordinarias, cuya solución pues va a ser una función. Entonces, más o menos son el tipo de problemas que vamos a estar resolviendo en los métodos numéricos. Para ello dijimos que vamos a necesitar programación, puesto que todos estos métodos son secuencias numéricas repetitivas que nos van a permitir llegar a resultados aproximados, en algunas ocasiones resultados exactos, ¿sí? Pero bueno, para resultados aproximados, ¿qué tan confiables van a ser? Bueno, eso existen maneras de definirlo, ¿no? Cuando hablamos de confiabilidad de un cálculo, estaríamos hablando de, por ejemplo, de cifras significativas. Sí, podemos decir, por ejemplo, que este valor 4.1 tiene dos cifras significativas. 4.1 por 10 a la menos 3 también tiene dos cifras significativas. (4.2223) tiene 5 cifras significativas.
Los ceros a veces pueden o no contar, por ejemplo, 4.530 por 10 a la 2 podríamos decir que son 4 cifras significativas. Además de cifras significativas, ¿en qué podemos pensar cuando hablamos de confiabilidad de un cálculo? Pues en el error. ¿Qué tan confiable es? Siempre lo asociamos a qué tan grande es el error. Entonces, cuando hablamos de error, estamos diciendo que tenemos un valor verdadero, que es al que queremos llegar, y que vamos a tener un valor aproximado. Y que estos se van a poder igualar si yo conozco el tamaño de mi error, ¿sí? Y se lo sumo al valor aproximado. Valor aproximado más el error es igual al valor verdadero. Si con esta definición de error es que vamos a poder definir varios tipos de error que se utilizan en los métodos numéricos, como son el error absoluto, el error porcentual, el error por truncamiento, sí, entre otros, que por ahí les dejo un videíto donde vemos definiciones de error. Y en esta parte lo que me interesa es hablarles de series de Taylor, que viene como una opción para aproximar funciones. Sí, esta es una función matemática que sirve para aproximar cualquier tipo de función, ¿sí? Entonces tenemos la serie de Taylor. La serie de Taylor. Entonces se usa generalmente para predecir el valor de una función en un punto. A partir de conocer la función y sus derivadas, pero en otro punto, ¿sí? Suponiendo que cualquier función puede aproximarse con un polinomio. Esa es la base de las series de Taylor. Que cualquier función la podemos aproximar como un polinomio tan grande o tan pequeño como sea necesario para la función que queremos aproximar. Grande me refiero a cuántos términos va a contener. Entonces, el primer término de la serie de Taylor es el siguiente. Es f de xi más 1. Es aproximadamente igual a f de x sub i. A este término o a esta función se le conoce como la aproximación cero. Indica que los dos puntos son iguales, ¿sí? F de xi, ¿sí? El punto que me interesa calcular es igual al punto en el que estoy, ¿sí? O simplemente diríamos que esto es una constante. La aproximación es perfecta, diríamos que de hecho es una constante. El siguiente término de la serie, hablaríamos de la aproximación de primer orden. Se vería de la siguiente manera. Entonces voy a poner aquí segundo término. Entonces tendríamos f de xi más 1. Sería aproximadamente igual a esta f de xi, que es la
la aproximación 0, más la primera derivada de xy por xy más 1 menos xy. Esta función representa, si se fijan por la forma, esta era una constante y esta representa, es una línea recta, ¿no? Esta tiene la forma de una línea recta. Es posible predecir incrementos de la función entre xy y xy más 1. En general, si f y sus primeras derivadas son continuas en un intervalo que contiene a y a x, entonces podemos decir que el valor de la función en x, según la serie de Taylor, estaría dado por la siguiente ecuación. F de x sería igual a f de a más f' de a por x menos a, que es lo que nos quedó aquí. El siguiente término sería f b' de a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más el siguiente término sería la tercera derivada de a sobre 3 factorial por x menos a al cubo, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a f enésima derivada de a entre n factorial por x menos a la n, y esto más un Rn. Entonces esto dijimos que lo podemos decir siempre que si f y sus derivadas son continuas en un intervalo donde existen esta a y esta x. En un intervalo donde existen a y x. Bueno, pero les puse esa Rn de ahí, esa Rn que representa. Esta Rn es un residuo, ¿sí? Entonces, ¿dónde esta Rn es un residuo? Expresado por la siguiente ecuación. Rn sería igual a una integral desde 0 hasta x de x menos t a la n sobre n factorial por f n más 1 de t dt. ¿Sí? Lo que se hace entonces va a ser a este polinomio agregarle cuántos términos. Aquí lo pusimos el polinomio hasta el grado n, ¿sí? Le voy a agregar cuántos términos sean necesarios para que el error sea menor, ¿sí? Que este residual sea lo más pequeño posible. Tantos términos hasta que mi predicción se ajuste a la función que tengamos. El segundo término, si vimos aquí teníamos la constante, en el término 0, ¿no? En el primer término agregamos una línea recta. El segundo término agrega curvatura a la función. Y así cada uno de los términos que agregamos agrega complejidad a la función. Con frecuencia esta función se suele simplificar. Esta función, para simplificarla lo que se hace es considerar esta x menos a como un incremento h. Entonces una simplificación
de la serie de Taylor considera x menos a igual a h. Y entonces con esta simplificación el polinomio me quedaría como f de x, xy más 1 es igual a f de xy más f' de xy por h, ¿sí? Por esta diferencia, más f'y de xy entre 2 factorial por h cuadrada más f' de xy entre 3 factorial por h cúbica, etcétera, ¿no? Llegaríamos hasta este término, que sería aquí más f enésima derivada de xy entre n factorial por h a la n más el residual, ¿sí? Con un residual Rn que sería igual a f de n más 1 por un epsilon que sería mi error n más 1 factorial por el incremento h a la n más 1. Entonces quedaría así mi expansión de Taylor. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo aplicamos esto a una función conocida. Entonces supongamos que queremos aproximar un polinomio con la serie de Taylor. La serie o la expansión de Taylor. Entonces, digamos que tengo esta función f de x igual a menos 0.1 x a la cuarta menos 0.15 x cúbica menos 0.5 x cuadrada menos 0.25 x más 1.2. Queremos usar la expansión de Taylor desde el orden 0 hasta el orden 4. Entonces, use la expansión desde el orden 0 al cuarto. Desde xy igual a 0 con un incremento de h igual a 1. Esto es, queremos estimar el valor de la función cuando xy más 1 es igual a 1. Si partimos de decir que lo conozco cuando xy vale 0 y lo quiero encontrar cuando xy vale 1. ¿Cuánto vale ese polinomio? Cuando vale 1. Entonces vamos a ver, para la solución, como conocemos la función, podemos calcular cuánto vale en realidad la función para x igual a 0. Si sustituimos x igual a 0 aquí, me queda que eso es igual a 1.2. Cuando la función es evaluada en x igual a 1, eso es igual a 0.2. ¿Sí? Es decir, este 0.2 es el valor exacto al que queremos encontrar. ¿Sí? Queremos saber cuánto vale el polinomio cuando xy más 1 es igual a 1. Y deberíamos llegar a 0.2. Pero vamos a tratar de llegar a 0.2 con la expansión de Taylor. Entonces, para hacer la expansión, con el término 0, la expansión de Taylor 0,
tendríamos f de xy más 1 sería aproximadamente igual a f de xy, es lo que habíamos dicho. Y esto sería igual a 1.2. Entonces, ¿de qué tamaño es el error? El valor de que dijimos que queremos calcular es este, que es 0.2, y mi cálculo aquí es 1.2. Entonces, el error, en este caso utilizaríamos un error por truncamiento, que lo pueden ver en el otro video. Sería por truncamiento de la serie de Taylor. Sería el valor verdadero menos el valor calculado. Sería igual a menos 1. Ese sería nuestro error absoluto. Este es un error absoluto por truncamiento de la serie de Taylor. Ahora, si hacemos la expansión de Taylor hasta el término 1, hasta el primer término, tendríamos que evaluar f' en x igual a 0. Entonces, f', ¿cómo me quedaría? F' de x, y esta es mi función, f' sería menos 0.4 x al cubo menos 0.45 x cuadrada menos x menos 0.25, la derivada de este. Entonces, al evaluarla en x igual a 0, simplemente me quedaría menos 0.25. Entonces, aquí, sustituyendo en la expansión para el primer orden de Taylor, sería f de x y más 1. Tendríamos que agregar los dos primeros términos. El término 0, que ya lo calculamos, es igual a 1.2, menos 0.25 por h, el incremento h que dijimos que lo vamos a tomar de 1. Entonces esto me quedaría igual a 0.95. Mi error por truncamiento sería el valor calculado, el valor real, menos, que es 0.2, menos este 0.95, que es el aproximado. Tenemos un error absoluto de 0.75. Negativo. Entonces vemos cómo al incluirle un término a la expansión de la serie de Taylor, se disminuye el tamaño del error. Entonces, ¿qué pasa si le sigo agregando términos a la serie? Para cuando agregamos el segundo término, el tercero, perdón, agregamos la parte cuadrática. N ahora vale 2, entonces para esto voy a necesitar la segunda derivada de la función de Taylor, ¿no? Para esa expansión se necesita la segunda derivada de x, que sería, habría que derivar esta. Entonces me quedaría menos 1.2 x al cuadrado menos 0.9x menos 1. Ese término da 0. Entonces evaluamos la segunda derivada en x igual a 0. Y esto me queda simplemente menos 1. Entonces al calcular f de xy más 1, sería el término 0, que dijimos que era 1.2, este de acá. El término 1, que es menos 0.25, menos esto evaluado en la expansión sería 0.5
llegando a este valor de fxi más 1. El error ahora, ¿de qué tamaño es? Es el valor verdadero menos 0.45, me queda menos 0.25. Entonces el error ya disminuyó, empezamos con un error de menos 1, bajamos a menos 0.75 y ahora bajamos a menos 0.25. Entonces vemos cómo al agregar términos el error se va disminuyendo. En este caso, al incluir la tercera y la cuarta derivada, obtenemos la ecuación original. Es decir, el residual, después de agregar el tercero y el cuarto, el residual va a ser 0. Tercer y cuarto orden del polinomio, Rn va a ser igual a 0. La quinta derivada del polinomio de cuarto orden es 0. Por eso vamos a llegar hasta ahí. Entonces, fíjense. Al ir agregando los términos de la serie de Taylor, este es x. Aquí tenemos el polinomio f de x. Entonces, con el polinomio 0 tenemos una constante. Entonces, este es de orden 0. El término de orden 0. Con el término de primer orden dijimos tenemos una línea recta, una aproximación de una línea recta. El de segundo orden agrega curvatura. Una curva. Ay, Dios. El de tercer orden conforme agregamos términos, le vamos agregando complejidad a mi función, ¿sí? Esto de dónde a dónde, desde mi x y conocida, que era igual a 0, para el nuevo valor xy más 1, que nuestro problema era igual a 1. Es decir, yo conocía la función en un valor de x y quería aproximarla para otro segundo valor de x. Entonces el tamaño de este paso entre el valor que conozco y al que quiero llegar, esto es mi incremento h. Es lo que estábamos haciendo.